Síntomas y características cognitivas. Inciso A. Trastorno fonológico. Los niños con trastorno fonológico se identifican fácilmente por el hecho de tener un lenguaje expresivo caracterizado por una baja inteligibilidad. Popularmente se le denomina lengua de trapo. Su lenguaje parece más infantil del esperado para su edad. Suelen ser niños a los que los padres les entienden bien por estar acostumbrados a descifrar sus emisiones fonéticas. Sin embargo, fuera del entorno familiar resulta difícil comprender su lenguaje. La prevalencia es muy alta, entre el 5% y el 17%, dependiendo de la edad y del método diagnóstico. La evolución habitual es una mejoría progresiva del problema. En la mayoría de los casos el pronóstico es muy bueno y suele resolver antes de los 5 o 6 años. Al igual que ocurre con otros problemas del neurodesarrollo, resulta difícil establecer unos límites con la normalidad, puesto que la magnitud del problema sigue una distribución continua. El punto del corte entre la normalidad y el trastorno no puede dejar de tener cierto carácter arbitrario, tal como lo define el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. Se debe diagnosticar trastorno fonológico cuando el problema genera una disfuncionalidad. Los problemas de estos niños dependen más de las posibles comorbidades del tipo del trastorno fonológico. Las asociaciones más comunes son trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y el trastorno del lenguaje y la dislexia. La comorbilidad genera que en muchos casos el motivo de consulta inicial venga determinado por síntomas de TDAH, generalmente hiperactividad, debido a la edad temprana a consulta, o también por problemas de conducta vinculados con el TDAH. Otras veces, el diagnóstico de trastorno fonológico se hace a posteriori, en edad escolar, cuando posiblemente se ha resuelto totalmente el problema fonológico, pero se identifican dificultades en la lectoescritura. En los casos de dislexia, cuando se analizan las primeras etapas del desarrollo, no es infrecuente identificar problemas fonológicos que se presentaron durante los primeros años y de los cuales puede o no persistir alguna manifestación. B. Trastorno específico del lenguaje. Trastorno específico del lenguaje, a pesar de ser mucho más discapacitante que el trastorno fonológico, suele pasar desapercibido. Los niños con trastorno específico del lenguaje inician el lenguaje más tarde que la mayoría de los niños. Palabras simples pasados los 16 meses y construcción de frases de 2 palabras pasados los 24 meses. Si tienen hermanos mayores, los padres disponen de un parámetro comparativo para detectar que el lenguaje ha aparecido sensiblemente más tarde. En los primeros años de guardería se aprecia una dificultad para comunicarse con los compañeros. Pueden ser niños que se relacionan poco, con tendencia a aislarse debido a su falta de lenguaje. Las dificultades de comprensión generan dificultades en la interacción con el grupo de iguales. Al igual que ocurre con el trastorno fonológico, la comunicación es más fácil y simple dentro del entorno familiar, por lo cual los problemas pueden pasar desapercibidos o ser malinterpretados. Se ha estimado que el inicio de la escolaridad entre 7 y el 8% de los niños presentan trastorno específico del lenguaje en algún grado. Las alteraciones del lenguaje persistentes hasta la edad adulta son mucho menos frecuentes que los moderados retrasos que suele apreciarse en los preescolares y que se superan con el tiempo. El aislamiento de estos niños puede plantear dudas sobre su capacidad auditiva. La observación de la capacidad auditiva en el entorno natural generalmente permite excluir la sordera. Son niños que no hablan, pero detectan fácilmente los sonidos del entorno y reaccionan a ellos con naturalidad. En la mayoría de los casos resulta superfluo realizar pruebas auditivas. Incluso la programación de las mismas puede ser causa de retraso del diagnóstico real.
Debido al aislamiento social, es relativamente común la sospecha de un trastorno específico autista, TEA. La clave para descartarlo estriba en la buena capacidad de los niños con trastorno específico del lenguaje para expresarse gestualmente, compartir intereses, desarrollar estrategias para hacerse entender. El niño con trastorno de espectro autista no se esfuerza para comunicarse. El niño con el trastorno específico del lenguaje, aunque le resulte difícil hablar, intenta comunicarse de cualquier modo. El problema diagnóstico es difícil de resolver cuando se asocia a un trastorno de espectro autista y el trastorno específico del lenguaje, situación nada excepcional. Por este motivo, puede ser necesario aplicar, además de las pruebas del trastorno específico del lenguaje, tests para el diagnóstico del trastorno específico autista. En muchos casos, la aplicación de la escala cribaje M-CHAT puede ser suficiente para descartar el trastorno de espectro autista. Cuando persisten dudas, es conveniente aplicar una prueba que sea más específica de trastorno de espectro autista, como lo es el A2. Al igual que ocurre con el trastorno fonológico, el motivo de consulta inicial puede estar vinculado a la comorbilidad con el TDAH. Los síntomas de falta de atención y conducta hiperactiva impulsiva agravan los problemas de interacción social, con lo cual puede resultar difícil excluir el diagnóstico de trastorno de espectro autista. Pasados los primeros años se identifican dificultades en los aprendizajes, en parte por el propio trastorno específico del lenguaje y en parte por la posible asociación con dislexia o TDAH. La baja comprensión lingüística dificulta el seguimiento de las clases. Además, aparece fatiga debido al esfuerzo suplementario que comporta el intento de comprender las explicaciones mediante inferencias contextuales. El problema comprensivo del lenguaje obviamente incide también en la comprensión lectora. Por lo tanto, no es extraño que estos niños tengan baja autoestima. Tanto no es extraño que sientan la sensación de ser tontos o tengan falta de motivación e interés para el estudio. Si a ello se añade la falta de comprensión del problema o incluso una atribución de culpa, las probabilidades de depresión y fracaso irreversible son muy altas. Suele existir el agravante de que los niños con trastorno específico del lenguaje carecen de habilidades para expresar verbalmente sus problemas, pues carecen de una buena capacidad para elaborar un discurso que les permita transmitir su problema real. Ello puede generar ansiedad, rebeldía y conductas explosivas. ¿Cómo hacer un diagnóstico? Las manifestaciones clínicas descritas deberían orientar la sospecha diagnóstica. En casos severos bastaría una buena observación, sustentada por la experiencia y unas ideas claras acerca de los trastornos del lenguaje para efectuar el diagnóstico. Sin embargo, es del todo necesario confirmarlo con pruebas psicológicas. La valoración psicométrica no debe limitarse a las valoraciones lingüísticas, sino que debe abarcar la identificación de las comorbilidades, así como la exclusión de problemas que se pueden presentar a confusión. Los más comunes ya han sido mencionados, pero también es necesario establecer un diagnóstico diferencial con un retraso mental. Por esta razón, si se hace necesaria la práctica de una prueba de inteligencia general. El punto más cuestionado de las definiciones aportadas por el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales y el ICD-10 es la condición de que se requiere la discrepancia entre el nivel de inteligencia y el problema lingüístico. La aplicación de dicho criterio comporta ciertas incongruencias. Con el fin de aclarar este aspecto, es preciso reflexionar en torno a las siguientes ideas. El lenguaje influye decisivamente, de forma general, en las habilidades lingüísticas. El lenguaje es un aspecto básico y decisivo para el razonamiento verbal. Por tanto, la habilidad lingüística explica una parte importante de la varianza del coeficiente verbal y, en consecuencia, el coeficiente intelectual total. Por tanto, los diagnósticos basados en discrepancias entre el nivel lingüístico y el coeficiente intelectual verbal y el coeficiente intelectual total son excesivamente conservadores,
pues excluyen precisamente los casos más graves de trastorno específico del lenguaje, o sea, aquellos en los que las dificultades lingüísticas tienen un fuerte impacto sobre el coeficiente intelectual. El uso de la discrepancia capacidad lingüística y coeficiente intelectual no verbal, también denominado coeficiente intelectual manipulativo o razonamiento perceptivo, genera otras incongruencias. Por una parte, un razonamiento perceptivo relativamente bajo descartaría el diagnóstico de un considerable número de niños con dificultades lingüísticas importantes. Si la premisa básica para justificar la aplicación de dicha discrepancia se sustenta en la independencia entre esos parámetros, resultaría que el bajo nivel de razonamiento perceptivo se convertiría en un factor del trastorno específico del lenguaje, puesto que el bajo nivel perceptivo sería el motivo de exclusión en cierto número de pacientes. La doctora Bishop, autoridad mundial en trastornos del lenguaje, puso en evidencia que entre gemelos idénticos existía una alta coincidencia respecto al diagnóstico del trastorno específico del lenguaje, en tanto que las puntuaciones referidas al coeficiente intelectual no verbal variaban sensiblemente entre hermanos gemelos monocigóticos que comparten el 100% de sus genes. Si se hubieran tomado como referencia la discrepancia del nivel del lenguaje o coeficiente intelectual no verbal, se daría la incongruencia que un hermano gemelo idéntico podría ser diagnosticado con trastorno específico del lenguaje, en tanto que el otro quedaría exclusivo por tener un coeficiente intelectual no verbal más bajo. La alternativa a tales objeciones no parece fácil de resolver por el momento. Por ello, se recomienda utilizar en la práctica clínica la discrepancia entre el nivel lingüístico y edad cronológica. Por el contrario, cuando el objetivo de la investigación, utilización de la discrepancia con el coeficiente intelectual no verbal, puede resultar útil, pues permite seleccionar los casos de trastorno específico del lenguaje más puros. A continuación, resumimos las distintas pruebas validadas en lengua española que se pueden utilizar para el diagnóstico de los trastornos del lenguaje. El resumen de pruebas no implica directamente la valoración del lenguaje, pero muy convenientemente para determinar la comorbilidad y mecanismo básico implicados, velocidad de procesamiento visual, atención, memoria de trabajo, etc. CEG, test de comprensión de estructuras gramaticales. EDAF, evaluación de la discriminación auditiva y fonológica. ITPA, test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas. PEA-BODI, PEA-BODI, test vocabulario en imágenes. PLON-R, prueba de lenguaje oral Navarra revisada. Test de vocabulario de Boston. WIS-4, inteligencia general. RAN y RAS, velocidad del procesamiento automático de palabras y signos. TALEC, habilidades lectoras en español y en catalán. PROLER y PROSEC, habilidades lectoras en español y Eureka. EDA, escala para la valoración del TDAH. CBCL 618 y CBLCL 155, escalas de valoración de psicopatología infantil. KABC, inteligencia general. TONI 2, inteligencia no verbal. LATER, inteligencia no verbal y atención.